El aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Así lo decidió la Corte Suprema del país, de mayoría conservadora. En una decisión muy poco habitual, el tribunal revocó su propia e histórica sentencia de 1973, conocida como Roe v. Wade, que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. A partir de ahora, cada estado podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o, por el contrario, ilegaliza esta práctica, como ya han anunciado al menos la mitad de los territorios. Estas restricciones van a afectar a millones de mujeres y desatar numerosas batallas legales y políticas en un país muy dividido al respecto. En este video respondemos a 4 preguntas clave sobre esta controvertida decisión. Hasta ahora, el derecho al aborto en Estados Unidos estaba protegido a nivel federal por la Constitución del país mientras el feto no fuera viable fuera del útero. Así lo decidió la propia Corte Suprema de 1973, cuando la mayoría republicana del tribunal interpretó que la 14ª enmienda de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la privacidad, amparaba también el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo. Es el caso que se conoce como Roe v. Wade. Pero en los últimos años, la regulación ya había sido desafiada por varios estados. Uno de ellos fue Mississippi. En 2020 se aprobó en ese estado una ley que prohibía abortar más allá de la semana 15. La regulación fue impugnada hasta llegar a la Corte Suprema, que ahora, en una votación de 6 jueces a favor y 3 en contra, dio la razón al estado de Mississippi. Y al mismo tiempo derogó Roe v. Wade por 5 votos contra 4 al considerar que el aborto no está protegido por la Constitución estadounidense. La nueva decisión de la Corte Suprema no implica que el aborto se convierta de por sí en legal o ilegal en Estados Unidos, sino que devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibirlo o permitirlo. Varios estados han aprobado leyes que restringen o prohíben el aborto, llamadas desencadenante o gatillos, que deben entrar en vigor automáticamente tras la resolución de la Corte. Y se calcula que la mitad de los territorios estadounidenses prohibirán o limitarán el derecho al aborto. Es decir, unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas de este derecho, según una investigación de la organización médica Planned Parenthood. Así, Missouri y Texas han sido los primeros estados en restringirlo y hay otros 11 que tienen leyes similares ya preparadas. Por el contrario, otros 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, han aprobado las mismas leyes, pero para protegerlo. Además, mientras algunos permitirán ciertos condicionantes, como aquellos en los que peligre la vida de la madre, en otros estados como en Ohio estará prohibido abortar incluso si el embarazo es resultado de una violación. Varios estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con multas o condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel. En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua, y en numerosos otros, realizar un aborto será un delito. Sin embargo, la persecución del aborto no es nueva en los estados de mayoría conservadora en Estados Unidos. Desde la década de los 90, varios han restringido el acceso a este derecho hasta hacerlo en la práctica casi imposible. Y aún quedan muchas preguntas por responderse, porque dependerá de las leyes específicas de cada estado. Por ejemplo, se puede penalizar a una mujer que viaje a otro estado a realizarse un aborto. ¿Qué le pasa a quienes reciben pastillas abortivas por correo? Hasta ahora, la decisión de Roe v. Wade marcaba la práctica del aborto en Estados Unidos y, por tanto, no se consideraba necesario convertirlo en una ley federal. Ahora, el Congreso de Estados Unidos podría, en teoría, aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en todo el país. De hecho, el presidente Joe Biden criticó con dureza el fallo de la Corte Suprema, que calificó de trágico error y la materialización de una ideología extrema. Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado, es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado que requiere 60 votos. Algunos expertos afirman además que el razonamiento esbozado para eliminar Roe v. Wade podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos como el matrimonio igualitario.
Lo que podría venir a partir de ahora es una intensificación de las batallas políticas con respecto a un controvertido asunto que divide Estados Unidos.